Reciban un saludo cordial. Mi nombre es Mario Contreras y en esta oportunidad vamos a hablar de el informe en la investigación cualitativa. En primer lugar, debemos revisar que ya hemos visto que el análisis cualitativo tiene básicamente tres etapas. La primera de ellas, que es la reducción de los datos que ustedes ya han realizado. El segundo, que es la disposición y transformación de los datos, ¿verdad? Y que se usa también la técnica de la triangulación para llegar a conclusiones. Estas etapas, a su vez, tienen subetapas, como en el caso de la reducción de datos, en donde se deben establecer categorías y unidades, ¿verdad? Se hace la síntesis y el agrupamiento y la identificación y clasificación de elementos. En la segunda etapa, que es la disposición y transformación de datos, se hace la disposición y la transformación de esos datos, llevándolos en este caso a una matriz de análisis o matriz de triangulación. Y el tercer paso, que es la obtención y verificación de conclusiones. Para desarrollar este paso, esta tercera etapa, es necesario realizar el proceso de triangulación. ¿Qué es el proceso de triangulación? El proceso de triangulación es el que nos permite obtener hallazgos que nos llevan a la formulación de nuestras conclusiones. Inicialmente, pues el término triangulación viene de los procesos de navegación, ¿verdad? Debido a que ahí se toman como referencia varios puntos, ¿verdad? Para localizar una posición. La triangulación nos ayuda a garantizar la confiabilidad, ¿verdad?, en los resultados de la investigación, y una de sus prioridades, ¿verdad?, es aumentar la validez de los resultados y disminuir los procesos de sesgo. Hay diferentes tipos de triangulación. La primera es la triangulación por datos o de datos, ¿verdad? Es común en la investigación cualitativa cuando se utilizan diferentes técnicas para la recolección de la información, como lo que hemos realizado ahora. Esta triangulación consiste en la verificación y comparación de la información obtenida en diferentes momentos mediante diferentes técnicas en este caso. La triangulación por investigadores o de investigadores, ¿verdad?, en la que cada investigador analiza de manera independiente, ¿verdad? Y posteriormente esto se somete a comparación, ¿verdad?, para encontrar el consenso en los hallazgos. La triangulación de métodos. Se trata del uso de dos o más métodos de investigación, ¿verdad? Y luego se realiza con estos métodos un contraste para encontrar la divergencia, ¿verdad?, de los resultados y para entender la realidad. La triangulación de teorías, ¿verdad?, se refiere a la utilización de más de un esquema teórico o teoría para luego probar teorías o hipótesis rivales. Y la triangulación múltiple, que es el uso de varios de estos procesos de triangulación de una sola vez. En el caso del ejercicio que se ha realizado, ha sido bajo este tipo, ¿verdad?, de triangulación de datos, utilizando las técnicas de la observación y la técnica de la entrevista. El informe de investigación debe redactarse primero tomando en consideración los objetivos de investigación, ¿verdad?, que permiten identificar las categorías y subcategorías de análisis. Las conclusiones, es decir, los hallazgos obtenidos en este proceso de triangulación, deben estar en correspondencia con los objetivos de investigación. ¿Cómo se hace? Pues se redacta una narrativa a la que se le conoce también como texto tejido para cada categoría y subcategoría de análisis. Cada narrativa debe incorporar, idealmente, ¿verdad?, tres componentes. En primer lugar, los fundamentos teóricos que explican las categorías de análisis, las conclusiones que se han encontrado en la matriz de triangulación y las evidencias,
que son porciones de texto obtenidas de los diferentes protocolos. Aquí tenemos un ejemplo de texto tejido. Vamos a ver cómo están en este texto tejido los tres elementos de los que hemos hablado anteriormente. En primer lugar, la teoría. Aquí podemos ver que dice, los docentes han sido considerados siempre como responsables directos del cambio y su actitud ante el mismo se ve afectada por juicios de valor que se ubican. Según Fulan, y aquí comienza el apartado de fundamentos teóricos, en cambios en los contenidos y en los materiales curriculares, como el caso de matemáticas y español, cambios estructurales que pueden afectar la organización de los centros. C, cambios conductuales en las funciones y relaciones entre los sujetos, por ejemplo, el cambio de un currículo estructuralista. D, conocimiento y comprensión del cambio por parte del profesorado y los centros. Falta de socialización y capacitación en uso y manejo del CNB. Inciso E, la internalización del cambio, es decir, la apropiación del cambio por los implicados. Estos son los fundamentos teóricos. Y luego viene la parte de hallazgos que se convierten en conclusiones, como en este párrafo en donde dice, a partir de esto dice, por ejemplo, sin una debida capacitación y socialización es difícil que los docentes se apropien de la reforma y lo apliquen en el ejercicio diario. La capacitación adecuada sobre el uso y manejo de las nuevas metodologías, textos y formas de evaluación son factor clave para lograr una implementación efectiva del nuevo currículo. La falta de formación es uno de los principales factores que dificultan la implementación de los cambios. Y a continuación tenemos entonces la porción de texto extraída de algunos de los protocolos que se convierte en evidencias que respaldan las conclusiones y que están en relación con los fundamentos teóricos que se han expuesto. Estas evidencias deben estar codificadas, es decir, que deben tener el respectivo código que cite de dónde ha sido obtenido esta porción de texto, a qué protocolo corresponde. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso dice que la categoría es materiales y vemos que aquí están las conclusiones. Este es un aspecto clave y uno de los que más ampliamente se trató durante las diferentes etapas del presente estudio. Los docentes manifiestan que la falta de textos es una de las principales causas, y no la principal, de que el nuevo currículo no se haya implementado, pues afirman que, y se colocan las evidencias, que son porciones de texto extraídas de los protocolos y que cada una tiene su respectiva codificación, ¿verdad? Cada una tiene su respectivo código. Por ejemplo, esto lógicamente PRT podría ser protocolo 3, PRT2, protocolo 2. Y en algunas ocasiones, como en este caso, podemos ver que el equipo de investigadores escribe, pudimos observar que en general el número de libros de trabajo en las aulas no cubre el 50% del alumnado, por lo que algunos docentes han optado por sacar fotocopias del texto, trabajar en grupos de hasta 4 o 5 niños con un solo texto. En casos extremos decidieron no usarlos. En algunos casos los libros fueron recibidos casi a finales de año y por lo general no se recibieron las cantidades adecuadas. Esto es producto de la observación realizada por los investigadores y también se coloca como complemento a las evidencias en relación a la categoría que es materiales, y como materiales están entendiendo los libros de texto que son entregados. Esta parte de observación entonces viene a respaldar lo que está en las evidencias y las conclusiones que han obtenido los investigadores. Cuando el informe está terminado, pues se debe revisar y para ello hay que responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿se han incluido todos los hallazgos en cada una de las categorías y subcategorías de análisis? Es decir, que se verifica que no se ha quedado por fuera ninguna de las categorías, tampoco las subcategorías. Se verifica que las conclusiones correspondan a los objetivos de investigación, es decir, que todos los objetivos se hayan a todos los objetivos se les haya dado respuesta. ¿Son pertinentes todos los párrafos incluidos en el informe? Cada párrafo está ligado al anterior y al que le sigue. Debemos verificar entonces si hemos escrito de más o si hemos escrito muy poco, y si no tenemos los suficientes párrafos,
y si un párrafo está ligado al anterior y ligado al que sigue para darle una lógica y una secuencia a la lectura. Son pertinentes las citas textuales y cuando nos referimos a las citas textuales, básicamente serán aquellas citas que tengan que ver con los fundamentos teóricos, pero también los códigos que correspondan a cada una de las citas textuales extraídas de los protocolos y colocadas en el informe. ¿Son correctos los códigos en esas citas textuales? ¿Se ha respetado las reglas ortográficas y gramaticales? Esto es muy importante. Y se ha evitado el uso de muletillas, palabras de otro idioma y palabras ambiguas. Esto y otras cosas pueden ser revisadas en el informe. Es necesario hacer la revisión. ¿Y quiénes deben desarrollar la revisión del informe? En primer lugar, los miembros del equipo investigador. Cada uno de los miembros deberá darle lectura y encontrar cuáles son las debilidades, los errores, las fallas que hay en el informe para proceder a hacer los ajustes. También se puede presentar el informe a otros investigadores para que hagan las observaciones oportunas y pertinentes. Y también se puede presentar el informe a aquellos que han participado en el estudio, es decir, a quienes han sido las fuentes de información. Esto se conoce en investigación cualitativa como el proceso de devolución, el devolverles a los participantes el informe para que ellos también puedan opinar y decir si el informe está bien o no, qué aspectos hacen falta o qué aspectos están de más. Esto es todo, pues espero que con este video podamos aclarar de qué manera se debe elaborar el informe de investigación cualitativa.